Eh, Muy buenos días. Quiero agradecer a la red colombo-venezolana de movilidad humana. Quiero agradecer a la Universidad Simón Bolívar, a la ESAP, a Janet muy especialmente por esa invitación que me hicieron para participar de este encuentro que pues significa mucho para lo que está pasando en estos momentos en Venezuela y significa mucho en la vida de la academia en nuestra región. Realmente les agradezco la oportunidad de comentar con ustedes lo que venimos haciendo como Relatev y reiterarle a todos mis colegas un saludo y el placer de compartir con ustedes lo que estamos haciendo. El día de hoy yo les quiero presentar en primer lugar lo que es Relatev y lo que hemos generado a partir de Relatev. Entonces, quisiera comenzar por señalarles que Relatev, la Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos, surge el 30 de noviembre de 2016, ya estamos próximos a cumplir 2 años, cuando diferentes colegas de América Latina coincidimos en preocupación, en el interés de los temas de la frontera, la migración y toda la problemática en general que tenemos nosotros con la frontera. Derivado de esa reunión entonces surge Relatev y lo que nos ha juntado el objetivo, los objetivos que nos hemos dado a la tarea de lograr son varios. En primer lugar, y de manera general, lo que la red quiere es orientar esfuerzos, intereses humanos y financieros de distintas instituciones mexicanas y latinoamericanas, buscando promover la investigación y difusión de trabajos inter y multidisciplinarios sobre los problemas migratorios, económicos, políticos, sociales y culturales de las fronteras en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, es una red que busca dar una explicación, quiere aportar, quiere estudiar, quiere analizar todo lo que tenga que ver con el tema de la frontera en diferentes ámbitos, en diferentes perspectivas. Como objetivos específicos, y esto es bien importante porque es como la razón de ser de la red, es la creación de un banco de datos de instituciones, investigadores, publicaciones, redes, cursos y convocatorias relacionadas con el tema de las fronteras internacionales en la región. Esto lo que queremos hacer es que la red ante todo sea un elemento de investigación y por eso la necesidad de proponernos tener unas bases de datos que sirvan en el ámbito académico. De igual manera, hacer un banco de bases de datos estadísticos que permita servir como insumo para caracterizaciones cuantitativas de la región. Todos sabemos de la dificultad que hay de contar con datos estadísticos y más cuando se trata de migraciones irregulares o de fenómenos como los éxodos que estamos encontrando en las fronteras en general y en la colombo-venezolana en particular, en donde la información estadística es fundamental para comprender los procesos. Otro aspecto que nos interesa mucho es difundir trabajos de investigación en todos los temas relacionados con la frontera para conocer los problemas, las teorías, los métodos de aproximación que se plantean para que sirvan de referencia a estudiantes y diversos académicos. En ese sentido, lo que nosotros queremos ser es un ente difusor a nivel académico de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho en el estudio de la frontera. Por otra parte, queremos apoyar y asesorar como red a todos aquellos proyectos de investigación, seminarios y eventos sobre fronteras en la región. Queremos ser un vehículo, queremos ser un vínculo para integrar entidades, instituciones, académicos, todos aquellos que estén interesados en el tema de la frontera. Queremos también consolidarnos como red de redes y en esa medida estamos aglutinando en este momento varias redes de otras de diversos países y de alguna manera es una apuesta a largo plazo, ¿no? Que a partir de Relatev puedan juntarse diferentes tipos de redes. El otro aspecto tiene que ver con fomentar espacios de discusión e interacción entre académicos de la región para discutir los problemas de fronteras. Entonces hemos tratado de crear un espacio para que los colegas presenten avances de investigación relacionados con sus proyectos. Asimismo, nos interesa mucho vincular asociaciones, nos interesa mucho vincular estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado
y que la red en esa medida sea como un puente en donde académicos, estudiantes, instituciones puedan estar conectados. Bien, en esa medida a la fecha contamos con 70 miembros a nivel de la región, de los cuales 36 son mujeres, 34 son hombres, y de ese total 54 de ellos son docentes investigadores, 7 son investigadores y 9 son estudiantes. Esto lo que buscamos es que a largo plazo crezca esta participación. Como miembros de Redacted, aquí tenemos los países en la cual tenemos presencia. Obviamente hay un número importante en el caso de México y en el caso de Colombia, y la idea es que gradualmente cada uno de los otros países y más los nuevos países que incorporemos hagan crecer más nuestra red. Estos son algunos de los afiches promocionales de las actividades que realizamos, que hace parte de ese acervo que estamos elaborando con la red. Bueno, y tenemos 3 medios de difusión, que es una cuenta en Facebook, ¿sí?, que se llama Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos. Tenemos en Twitter una Relatef oficial, y tenemos un correo que se llama redfronteraoficial@gmail.com para que quienes quieran enviarnos sus mensajes, sus comentarios para todo este tipo de actividades que estamos haciendo, nos los hagan saber. Esperamos el otro año hacer un trabajo más intensivo con estos medios de comunicación, con estas redes sociales que nos permitan potenciarnos y potenciar la red a nivel de la región. Bueno, como había señalado en un principio, el sentido de la red es investigar. Esta es una red desde una perspectiva académica e investigativa. En esa medida, entonces, nos hemos dado a la tarea de crear un banco de datos, como ya lo había señalado, que sirva de referencia para la investigación. ¿Y qué hemos venido haciendo? Entonces, lo que hemos hecho es, por un lado, estamos creando un banco de datos en donde aquí tenemos, hemos comenzado a investigar qué redes existen en América Latina que relacionadas con el tema de redes, en qué países están, qué hacen estas redes, cuándo se fundaron, en dónde operan, qué las caracteriza, es decir, todo aquello que nos permita tener como un mapeo general de lo que está ocurriendo en temas de redes sobre fronteras, y quiero insistir en ese sentido. Entonces, metodológicamente lo que hemos hecho es adentrarnos en internet e ir buscando país por país estas redes. Eso ha sido una tarea dispendiosa en la medida en que internet, si bien es cierto te da mucha información, no te la da toda. Entonces ya cuando se tiene que buscar información por país es muy complicado. En el momento no contamos con algún tipo de financiamiento que nos permitiese ir a cada país a obtener la información. Entonces los resultados que les voy a mostrar por eso son tan limitados, pero quiero insistir en la idea de que esto es una propuesta metodológica para crear una base de datos que sirva como referencia para investigadores, instituciones y alumnos. En esa medida tiene las limitantes que puede tener un proyecto con estas limitaciones de recursos, pero digamos que lo hemos venido alimentando y la idea es seguirlo trabajando de manera continua hasta tener obviamente una base de datos bien consolidada en todos los temas que vamos a tratar. En este sentido, aquí vemos rápidamente cómo ya se arma la base con las instituciones, el sitio web donde opera, el contacto, la cobertura, el país, en fin, aquí faltan otras variables por el tema del espacio, pero como para que ustedes se den una idea. Bueno, ¿dónde están funcionando estas redes que hemos comenzado a investigar? Pues obviamente en la mayor parte de países que tienen fronteras o que comparten fronteras, como es el caso de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Salvador, Estados Unidos. Estados Unidos lo agregamos por el tema de que existen muchas redes que están operando en Estados Unidos relacionadas con el tema mexicano, y por esa situación entonces la estamos vinculando. Pero aquí podemos ver entonces un primer grupo de países que obviamente en la medida en que el proyecto apenas está empezando, estamos comenzando a indagar, nos falta todavía información de otros países que esperamos más adelante poderlas ubicar.
Otro aspecto que estamos manejando con las redes que nos da la información de la base de datos es el año de creación. Y aquí hay un aspecto interesante y que es un poco lo que nos interesa hacer con nuestro trabajo, y es ver a lo largo del tiempo qué ha pasado con estas redes. Han crecido, han disminuido, han desaparecido, y aquí uno puede observar que especialmente en los últimos 4 años ha habido un crecimiento de estas redes, y eso es un aspecto interesante que luego vamos a ver cómo se relaciona con otras temáticas. Y bueno, ha habido una variabilidad en el año de creación de estas redes, pero sí es muy diciente que sobre todo con el nuevo milenio hay un auge de la creación de estas redes, que obviamente está relacionado con el incremento de la problemática o del fenómeno migratorio en nuestras fronteras. Un aspecto que tratamos de identificar es cada red cómo se define. Si bien es cierto, partimos de la idea que la mayor parte de las redes con las que nosotros estamos trabajando o que nos interesan son redes de organizaciones civiles. A la hora de que uno trata de identificar o de ver cómo se autodefinen, encontramos una variedad de temas de cómo ellas mismas se autodefinen, ¿no? Y aquí podemos ver en el cuadro cómo hay esta variedad de definiciones, aunque prevalece obviamente el carácter de asociación civil, de organización de la sociedad civil, y el que se denominen como organizaciones religiosas. Digamos que es el primer aspecto que hemos comenzado a trabajar, es decir, identificar redes a partir de sitios web que están trabajando con el tema de fronteras, y sería como esa primera parte de resultados en tan poco tiempo, porque obviamente este es un trabajo que tiene que hacerse cuando hay disposición de tiempos que nos permite la academia, nuestros otros proyectos, dictaminar, escribir libros, artículos, entonces, pero ahí vamos. Y un segundo tema que se ha comenzado a trabajar tiene que ver con la identificación de qué seminarios se han hecho en América Latina relacionados con el tema de fronteras, en qué países, ¿sí? Y en esa medida lo que encontramos es que en general la mayor parte de los países latinoamericanos han realizado seminarios relacionados con el tema de frontera. Obviamente hemos identificado más seminarios en México, pues porque estamos aquí radicados en México, porque tenemos mayor acceso a la información, y en esa medida pues nos es más fácil entonces tener datos sobre México, pero uno ya puede ver de que evidentemente en todos los países hay seminarios. Obviamente los números van a crecer conforme logremos meternos cada vez más en los países, en las diferentes universidades, porque insisto, ese es un trabajo que toma tiempo. Otro elemento junto con los seminarios que aquí nos interesa destacar tiene que ver con las actividades académicas que se hacen relacionando el tema de fronteras. Y aquí encontramos entonces mayormente seminarios, pero también encontramos coloquios, talleres, paneles. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener un banco de datos sobre todas las actividades que se han hecho en América Latina relacionadas con el tema de fronteras. Entonces, estos digamos que son los 4 grandes temas, pero obviamente luego en el camino irán apareciendo otro tipo de actividades. ¿Cómo se distribuye esto en el año? Pues obviamente cada país, hay unos que lo hacen casi anualmente, hay unos que lo hacen una vez al año, cada 3 años, cada 4 años, y bueno, ahorita estamos apenas configurando este mapa, pero lo que sí podemos observar es como en los 3 últimos años hay un incremento de actividades académicas relacionadas con el tema de las fronteras. Bien, un tercer componente de investigación, una tercera variable que nos interesa sistematizar y crear un banco de datos, tiene que ver con la publicación de libros, artículos y tesis. Quiero insistir en que en la medida que esto es un proyecto que busca generar un banco de datos para beneficio de académicos, estudiantes e instituciones, cada uno de estos elementos es fundamental. Entonces, en el tema de libros, artículos y tesis, lo que encontramos es que en general ha habido una dispersión en términos de revistas, prevalecen las revistas
en lo que hace a publicaciones, encontramos que hay revistas especializadas en temas de fronteras. Esto es un aspecto bien interesante. Aquí tenemos algunos ejemplos de las publicaciones que están vinculadas fuertemente con el tema fronterizo. Esto obviamente como para que nos sirva incluso a futuro pensar en dónde quisiera yo publicar, dónde puedo yo publicar o dónde me puedo vincular con el tema de revistas. Estamos todavía procesando el tema de libros, capítulos en libro, porque eso es un tanto dispendioso todo el proceso de clasificación, pero ahí vamos. En cuanto a publicaciones por país, obviamente México, por lo que ya señalaba de que estamos acá, facilita más información, pero en general vemos una publicación importante en varios países. De Alemania se referenció por el tema de que hay una asociación, hay un proceso de publicación con respecto a la frontera latinoamericana y por eso quisimos señalar esos casos. Ahora bien, ¿cuáles son las regiones de estudio que aparecen reflejadas en estos artículos publicados? Y esta es como una de las cosas que nosotros buscamos hacer con este banco de datos, es decir, no solo cuantificar cuántas publicaciones hay en términos de libros, en términos de revistas, capítulos del libro, no, sino luego lo que se busca hacer es una nueva clasificación tratando de identificar cómo dentro de esas publicaciones qué temas son los que se manejan, podemos luego analizar qué periodos son los que se están trabajando, podemos analizar también propuestas teóricas que hay en estos trabajos, todo lo que tiene que ver con estudios de caso, en fin, las posibilidades de extraer información una vez que ya tenemos identificado todas las publicaciones son inmensas y un poco para que ustedes vean como la riqueza de este ejercicio más adelante. Entonces aquí vemos las regiones con mayor estudio que tiene que ver obviamente con los países que donde hemos identificado. Llama la atención, y quiero relacionar esto con la gráfica anterior que veíamos de redes, cómo en los últimos 4 años se ha incrementado el número de artículos publicados, lo cual se correlaciona con el aumento de seminarios y de redes en estos años. Entonces podríamos decir que los últimos 5 o 6 años son para el tema de redes un momento en el cual ha crecido su producción en todos los campos y en todos los aspectos. Bien, otro elemento que nos interesa identificar a partir de esta documentación que estamos sistematizando, que estamos obteniendo, que estamos clasificando, es precisamente, bueno, qué campos de investigación, qué ciencias, qué disciplinas les interesa el tema de las fronteras. Y uno puede aquí tener un abanico muy interesante de los temas que se están reflejando en estas publicaciones de antropología, estudios políticos, sociología, historia, estudios culturales, economía, ciencias jurídicas, geografía, filosofía, literatura, educación, género. Entonces, aquí vemos la riqueza de los estudios de la frontera y esto lo quiero resaltar sobre todo pensando en aquellos semilleros, aquellos estudiantes que quieren aproximarse al tema de la frontera, que aquí lo que tenemos es entonces un bosquejo de muchas posibilidades de incorporación en este campo que obviamente por el tema que es, tiene y debe tener una perspectiva inter, multi y transdisciplinaria y entonces lo que aquí estamos convocando es a esa participación de todos estos actores de las diferentes disciplinas y ciencias en todo el espectro del conocimiento. En cuanto a libros, aquí vemos cómo estos son las instituciones que han tratado o se han concentrado o han publicado más libros relacionados con temas de fronteras, obviamente instituciones como Flaxo, una institución muy relevante en el caso mexicano es el Colegio de la Frontera Norte, en donde ahí tenemos no solo seminarios, cursos en formación, tenemos investigadores consolidados y entonces el COLEF es un referente importante en América Latina, obviamente en temas de frontera, pero aquí podemos ver entonces las diferentes instituciones que están publicando libros en el tema de fronteras. Ahora, los principales países de edición de estos libros pues tienen que ver con los libros que hemos, con los países, perdón, que hemos estado
estudiando, donde sobresale de nueva cuenta México por lo ya señalado, pero que nos muestra un aspecto entonces en donde en la región en general hay una importante participación en la publicación de libros, artículos y en general de textos de difusión sobre el tema. Sobre las regiones de estudio, pues obviamente son las que están vinculando fronteras y obviamente pues México, Colombia, Chile, Argentina. El caso brasilero quiero enfatizar porque sé que habrá una preocupación por el caso brasilero. El caso brasilero por el tema del idioma se está dejando para procesarlo de manera, digamos, posterior. De por sí ya existe una colega, ¿sí? Adriana Dorman, que ella ya tiene un sitio donde han hecho un procesamiento sobre todo de tesis de maestría y doctorado que tiene un número importante de registros sobre las publicaciones sobre frontera. Ese es un proyecto que ellos elaboraron muy bien pensado, con buenos recursos y que luego estamos pensando incorporarlo a todo lo que es nuestro banco de datos como para tener esta perspectiva también del caso brasilero. El tema de las fechas de publicación de los libros sobre frontera, que también ha ido variando, pues obviamente esto tiene que ver con las posibilidades económicas o con el interés en algunos casos de los colegas, pero en general digamos que hay una importante producción. Los años de publicación, aquí de nueva cuenta estos últimos años muestran una tendencia al incremento, si bien es cierto que hay una pequeña tendencia a la baja que tiene que ver pues también porque no hemos encontrado mucha información. Conforme avancemos este indicador pues va a ir cambiando. El tema de las tesis, que es algo que nos interesa mucho, que como les señalaba yo, en el caso brasileño ellos ya tienen una sistematización muy bien hecha de lo que son las tesis de maestría y doctorado sobre fronteras. Lo que nos muestra es que en general es un campo que demanda los estudios de posgrado, que le interesa mucho a los estudios de posgrado, y bueno, aquí esta es una pequeña muestra de eso. Entre las universidades de donde están procediendo esas tesis tienen que ver con las principales universidades de los países de referencia que nosotros estamos trabajando. Las tesis por país de publicación, de nueva cuenta, nos muestra la presencia mayoritaria en el caso mexicano, pero una distribución constante en términos de que todos los países han comenzado a nivel de posgrado a generar tesis, y este pues obviamente es un reto en términos de después de poder luego hacer un ejercicio de comparación, de mirar más en detalle cuáles son los temas que se están trabajando en esas tesis, si el tema del posgrado está teniendo más fuerza en las fronteras con la maestría, si lo está teniendo más con el doctorado, qué disciplinas del doctorado están formando, se están formando más en el tema de redes. Entonces aquí digamos que esta es como la primera aproximación cuantitativa de las tesis, pero hace falta todo lo que es el trabajo de discernir, de buscar las temáticas que les digo yo, que nos dé una idea más real de cómo y a partir de qué criterios metodológicos, teóricos y temáticos los estudiantes se están interesando por el tema de las fronteras. Bueno, yo quiero terminar aquí, no sin antes insistir en que esta es una propuesta de consolidar un banco de datos que sirva de referencia para todos aquellos que estamos interesados en el tema de fronteras. Entonces, esta es una propuesta de clasificación, es una propuesta que obviamente se ha venido depurando, se ha venido corrigiendo. Obviamente ahorita estamos buscando para el próximo año si logramos obtener algún recurso que nos permita obviamente poder obtener mayor información en las universidades, porque insisto, aquí la gran dificultad pasa porque todo esto lo hemos elaborado solo a partir de información de internet. Una vez que tengamos acceso a los bancos de datos, por ejemplo, de las tesis de cada universidad en América Latina, que
aborden el tema de la frontera, pues estos datos van a crecer y nos va a permitir hacer entonces otro tipo de disertaciones, de discusiones sobre la manera en que se está pensando, se está trabajando, se está discutiendo el tema de las fronteras. Entonces, sí quiero hacer como esa claridad, estaré atento a sus preguntas, sus comentarios, todo aquello que pueda contribuir para hacer esta propuesta, que insisto, es una modesta propuesta que apenas está empezando, pero la idea es consolidarla como la gran propuesta, el gran banco de datos sobre investigación, publicación y difusión de estudios sobre la frontera en América Latina. Yo les quiero reiterar el agradecimiento por la invitación, por permitirme compartir este pequeño trabajo, y ojalá en otra ocasión pueda tener la oportunidad de forma presencial poder discutir más abiertamente esto. Muchas gracias y quedo atento a sus comentarios y preguntas.